Es creador de un modelo del clima que ha elaborado con éxito predicciones de largo plazo y cosechado reconocimiento internacional. En México, alentó el desarrollo de la geofísica y fundó el Centro de Ciencias de la Atmósfera, donde él y sus colaboradores han enriquecido el modelo del clima y extendido sus aplicaciones. Julián Adem nació en Tuxpan, Veracruz, el 8 de enero de 1924. Era el segundo hijo del matrimonio formado por Jorge Adem y Alma Chaín, que procreó 6 hijos más, entre ellos José, el primogénito, destinado a ser un matemático de primera fila. Julián le gustaba pintar, hacía un poquito de escultura, hacía deporte, jugaba básquet. Era una gente muy agradable, era un poco, pues no era extrovertido como José, era más tímido, pero muy brillante, con muchas ideas. Mis padres, los dos, se sentían muy orgullosos de sus hijos. Mis hermanos, estando en Tuxpan, brillaron desde la primaria. Tanto José como Julián Adem encauzaron su vocación por las ciencias exactas estudiando en la Escuela Nacional de Ingenieros de la UNAM. José ingresó en 1941 y Julián 2 años después. Allí descubrieron que en la Facultad de Ciencias, que ocupaba una sección de la escuela, se impartía la incipiente carrera de matemáticas. Ambos la cursaron paralelamente con la de ingeniería. Se inauguró en ese entonces, ya estando Julián aquí, la carrera de matemáticas en la Facultad de Ciencias. Claro que con muy pocos profesores, con todas las deficiencias existentes en aquel entonces. Igual se inscribieron posteriormente a la carrera de matemáticas y llevaron las 2 carreras. La tesis de ingeniería civil de Julián Adem versaba sobre los aspectos sísmicos en las estructuras reticulares e incluía datos proporcionados por el ingeniero Ricardo Monjes López, director del Instituto de Geología. Monjes López, figura clave en el desarrollo científico de la UNAM, le ofreció trabajo en el Instituto de Geología en 1947. 3 años después, cuando ya era investigador del recién creado Instituto de Geofísica, Adem asistió a un seminario dirigido por Marcos Mochinski, quien le aconsejó estudiar matemáticas en el extranjero. En 5 semestres, Adem obtuvo el doctorado en matemáticas aplicadas por la Brown University de Rhode Island, con una tesis sobre mecánica de medios continuos y elasticidad. De regreso a México en 1954, impartió 3 conferencias sobre el tema. El doctor C.C. Ballen, asesor de la UNESCO, asistió a las conferencias y le sugirió que efectuara estudios en el Instituto Internacional de Meteorología, ubicado en Estocolmo, Suecia, y cuyo director era Carl Gustav Rossby, eminencia de la disciplina. De manera que recibió una invitación de Rossby para que se fuera. De Rossby nada más hay que mencionar que las ondas planetarias que circundan el polo se llaman ondas de Rossby. Él hizo muchas aportaciones, sobre todo el enfoque ya moderno de la meteorología científica, digamos. Él mismo da en cuenta que una tarde escandinava, yo creo recién llegado, tomando un café, Rossby le dibujó allí una rueda, una cosa así como si fuera un vórtice embebido, metido en una atmósfera tranquila, que era como un huracán, un ciclón tropical. Entonces esa trayectoria es muy conocida, pero nadie la había explicado físicamente con matemáticas. La experiencia escandinava de Julián Adem quedó plasmada en 2 artículos. El primero, de 1956, explica por primera vez las causas de la trayectoria de los huracanes. El segundo, cuyos resultados fueron presentados en 1960 en la 12ª Asamblea de la Unión Geodésica y Geofísica Internacional, celebrada en Helsinki, sentó las bases para el modelo termodinámico del clima.
Entre un artículo y otro, Adem había pasado de la meteorología a la física del clima. Lo que dura desde horas hasta días se llama fenómeno meteorológico, es asunto de la meteorología. El estado del tiempo o estado del tiempo, las condiciones atmosféricas. En cambio, el clima es algo de otro plazo, de un mes para adelante, y entonces es la situación promedio, por lo menos en un mes, de las condiciones. Y ya no solo atmosféricas, ahora en el clima ya interviene sobre todo el océano como regulador. Después de estudiar ciencias atmosféricas en Estocolmo, Julián Adem había regresado a México a ocupar un cargo creado para él, director auxiliar del Instituto de Geofísica. En 1957 coordinó la participación mexicana en el Año Geofísico Internacional y a principios del siguiente año encabezó una expedición a la isla Socorro, en el archipiélago de las Revillagigedo, que realizó estudios de geofísica, geología, biología y geografía. La expedición a Isla Socorro yo creo que es un ejemplo de este tipo de intereses tan amplios, este rango amplio de intereses que tenía el doctor Adem. La expedición a Isla Socorro yo creo que es un ejemplo muy bueno de este tipo de trabajo interdisciplinario. Hemos vuelto a revisar la contribución del doctor Adem, que una buena parte de los resultados es en este libro que usted comentó al principio, que de hecho tenemos aquí. Es una de las primeras monografías del Instituto de Geofísica. Y los trabajos que están reportados nos han, de hecho, sido de gran utilidad para la realización de los nuevos estudios. En 1962, Julián Adem publicó en la revista Telus su seminal artículo sobre la teoría de la circulación general de la atmósfera. De 1961 a 1962, mientras trabajaba como profesor visitante en el Instituto de Oceanografía de Hamburgo, incorporó a su modelo las interacciones entre la atmósfera y el océano. El momentum del aire, como se conoce en términos físicos, estará gobernado por la termodinámica, básicamente por la temperatura. Este es uno de los principales elementos, ¿no?, del modelo. De las hipótesis que Adem se plantea para modelar el clima. Estos elementos que tiene el modelo pues son en realidad pioneros a nivel mundial. El primer paso de una ciencia es explique por qué las cosas son como son. El primer paso es medir, observar cómo son las cosas. Luego, por qué son como son. Diagnóstico, en fin, simulación le podemos decir o algo así, de las condiciones normales. Luego viene el otro más importante, y qué va a pasar en el futuro, predecir. En 1963, Adem aceptó una invitación para investigar en el Centro de Meteorología de Estados Unidos, con sede en Washington, donde permaneció un año. A esta primera estancia siguió otra, más prolongada, que culminó en 1971. En esos años, aprovechando los nuevos datos de los satélites meteorológicos procesados por las computadoras, el modelo de Julián Adem fue enriqueciéndose hasta llegar a predecir, de modo realista, los campos de temperaturas estacionales y sus anomalías. Un pronóstico mensual basado en las observaciones de mapas de temperaturas del océano a nivel hemisférico, de las temperaturas de la atmósfera, de la cubierta de hielo y nieve, del mes previo, para poder hacer un pronóstico al siguiente mes. Este es el quehacer de Adem, pero también a eso está unado que él empieza a trabajar con una versión que ahora ya es hemisférica, en 2 dimensiones, con una distribución realista de océanos y continentes. Después se incorpora la advección por viento medio y por corrientes oceánicas, hace predicción para toda una estación y la compara con el pronóstico realizado de forma empírica, ¿no?, por el Servicio Meteorológico de Estados Unidos. El modelo resulta mejor que estas predicciones. Mientras trabajaba en el Centro de Meteorología Nacional de Washington, Adem predijo certeramente un anómalo descenso de 6 grados centígrados en el norte de Estados Unidos entre diciembre de 1962 y enero de 1963.
En 1980, pronosticó la sequía que causó grandes estragos en el sur de Estados Unidos y el norte de México. En esas dos ocasiones hubo ese cambio y el modelo y ADEM pues lo capturaron. En fin, dos aciertos importantes estando él en Estados Unidos y sobre todo donde el cambio, el daño ese afectó más a Estados Unidos. Eso fue pronóstico climático, pionero mundial, el primer modelo climático, no meteorológico. Meteorológico surgió 10 años antes. Julián Adem dirigió el Instituto de Geofísica de la UNAM en 2 periodos, de 1959 a 1965 y de 1971 a 1977. En 1960 había fundado la Unión Geofísica Mexicana y un año después la Revista Geofísica Internacional. Presidió la Unión y dirigió la revista hasta 1977. Bueno, el doctor Adem tenía una visión bastante amplia de lo que es la parte de geofísica, mucho más allá de la parte de exploración, visto la geofísica como estudio del planeta, que incluye toda la parte de la Tierra sólida, la parte de atmósfera, la parte de cambio climático, y eso me imagino que como director le permitió en su momento pues abrir nuevas líneas de investigación e impulsar de una manera yo creo que bastante amplia toda la parte de ciencias geofísicas. Julián Adem cristalizó un viejo sueño en 1977, la creación del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Gracias a la labor de Adem y sus colaboradores, el centro ha elaborado modelos físico-matemáticos que han modernizado el Servicio Meteorológico Nacional, estudiado la química atmosférica y sus aplicaciones a la estimulación de lluvias, desarrollado instrumentación meteorológica y extendido las aplicaciones del modelo termodinámico del clima. En 1979, después de pasar 2 años trabajando en el Instituto Max Planck de Meteorología de Hamburgo, Julián Adem fundó en la UNAM el Grupo de Teoría del Clima, que desde entonces ha efectuado investigaciones derivadas de su modelo termodinámico. O sea, tiene 2 aspectos el modelo básicamente: pronóstico del clima y simulación del clima, y concretamente de los cambios climáticos. Cuando yo me incorporo al grupo, el grupo es pionero en México y yo creo que en América Latina. Está haciendo trabajo sobre el calentamiento. El panel intergubernamental de cambio climático se empieza a constituir. Y en México ya se hacen estos pronósticos en la Facultad de Ciencias de calentamiento por incremento del dióxido de carbono. ¿Qué tal si se duplicara el dióxido de carbono? Esa fue la pregunta de mi tesis de maestría, la planteó él, bajo su dirección, por supuesto, y en eso somos pioneros. En el año 80, ¿quién iba a pensar el calentamiento global y demás? Entonces me planteó eso. Ya el visionario, vamos a calcular que si aumenta el dióxido de carbono, que es el principal gas de invernadero, producto de las chimeneas, escapes de vehículos, chimeneas de fábricas, la contaminación que afecta al planeta, en sentido sobre todo físico, no químico, que es el de donde viene el efecto invernadero exacerbado, y el cambio climático, el calentamiento global, que ahora todo el mundo habla de él y casi le echan la culpa excesivamente más de lo que le toca. Como es el predictor número 1 para el pronóstico a largo plazo, Adem dice, bueno, hay que hacer un buen pronóstico en el océano, hay que mejorar el pronóstico en el océano, porque ello permitirá mejorar el pronóstico en la atmósfera. A mí me deja esa tarea de estudiar el océano y de mejorar el pronóstico en el océano. Y bueno, posteriormente me informo que Adem es pionero en el pronóstico en el océano, el pronóstico de temperatura en el océano, para un buen pronóstico en la atmósfera, ¿no? Es otro trabajo en donde México está a la vanguardia. Julián Adem ha sido profesor visitante, investigador y conferencista en universidades y centros de investigación de muchos países. En la UNAM ha enseñado matemáticas aplicadas, geofísica, física de la atmósfera y teoría del clima en la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ingeniería, el Instituto de Geofísica y el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Ingresé a estudiar física a la Facultad de Ciencias. En el segundo semestre del año 93 me topé con esa materia que era teoría del clima.
sin saber inclusive quién era la persona que daba la materia. Entonces llegas, tomabas la clase en la oficina del doctor Adem, y eso era fascinante. No éramos muchos, y para mí esa fue una de las materias que más disfruté, porque precisamente cumplía con ese objetivo de ver la descripción del fenómeno desde un aspecto científico, pero aparte también palparlo con el conocimiento empírico que tú traías de allá afuera. Durante su vida profesional, Julián Adem ha recibido incontables honores y distinciones. Es miembro de sociedades científicas nacionales y extranjeras. En 1974 ingresó a el Colegio Nacional y 2 años después recibió el Premio Nacional de Ciencias. Es investigador nacional e investigador emérito de la UNAM. En 1993 la Universidad Veracruzana le confirió el doctorado honoris causa y la UNAM el Premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Exactas. La distinción que más valoro, declaró Julián Adem en el curso de una entrevista, es la de haber sido elegido miembro del Colegio Nacional. Este es el mayor honor académico que se concede en México a hombres y mujeres de las artes, las humanidades y las ciencias. Su hermano mayor, el distinguido matemático José Adem, había ingresado al Colegio Nacional en 1960. Sí, eso es lo máximo que le ha pasado en su vida. Simplemente eso lo dice y lo dice con frecuencia. Es un orgullo estar en el Colegio Nacional. Y estar los 2 hermanos, es más orgullo, y es un orgullo para toda la familia completa. Julián Adem pertenece a la generación que fundó la ciencia mexicana moderna. Como otros grandes maestros, Adem fomentó disciplinas y formuló teorías. Creó nuevas cátedras, institutos y centros de investigación. Contribuyó a poner el nombre de México en el mapa de la ciencia mundial y formó a varias generaciones de investigadores y docentes. Yo siempre me he sentido muy orgullosa de ser la hermana de Julián Adem en todos los aspectos. Él ha significado muchísimo para mí, ha sido como un padre académico. Desde el punto de vista académico de ciencia, él generó conocimiento nuevo, pero no nada más generó conocimiento nuevo, sino que abrió varios caminos para continuar diferentes áreas. Entonces, sí es un ejemplo que sirvió para seguir a mucha gente, no nada más a mí. Menos nieve fundiéndose en la época de sequía del verano para alimentar los ríos podría exacerbar la escasez de agua que ya afecta a gran parte de la región. Todo este tipo de experiencias junto con sus intereses personales, yo creo que fueron los que permitieron en su momento que el doctor Adem tuviera esta capacidad de ir trabajando en diferentes líneas y formando los diferentes grupos. El doctor Adem tuvo la visión de verle el potencial hacia el futuro de todo este tipo de líneas de investigación. El doctor Adem continúa poniendo el ejemplo de lo que uno puede contribuir y trabajar a lo largo de las diferentes décadas. El científico integral, el científico no aislado, el científico que resuelve problemas, ¿sí?, de la sociedad, el científico que hace ciencia que sirve, que genera conocimiento, visionario como promotor de la ciencia, visionario como investigador. No es cosa menor el modelo del clima. Hace 50 años nadie imaginaba que este modelo ahora pudiera describir la atmósfera de otros planetas, ¿no? En la escala mundial, haber creado el primer modelo climático con éxito, diversificado, fértil, así, versátil, flexible, entendible, que lo hace que pueda uno aplicarlo. Creador entonces de esa aportación mundial, A nivel nacional, pues yo creo que las instituciones, la disciplina en forma científica, que antes
Era básicamente empírica. En los 60 y en los 70, principios de los 70, sitúa a México como pionero en los estudios de físico-matemáticos del clima. México se pone a la vanguardia. Y eso es lo que yo veo en la obra de Adem, algo bien hecho, que desde luego no quiere decir que no tenga mejoras, pero es como él dice, hay que ir poniendo como escalones firmes para seguir el siguiente escalón, ¿no? Paso a paso. Y esa es la forma de que nos ha enseñado a hacer ciencia, ¿no? El modelo de Julián Adem sigue generando conocimiento científico. En los últimos años ha contribuido a esclarecer la evolución del clima desde la máxima glaciación, hace 18.000 años, y a modelar la atmósfera de otros planetas del sistema solar. La obra de Julián Adem y sus colaboradores continúa ampliando los linderos de la física del clima.